Por favor, si todos pueden ver, todos tienen acceso a la pantalla, es muy importante que así lo hagan. Eh, bueno, esta también va a ser una sesión un poco corta, dadas las fechas. No he querido extenderme mucho en esta parte. Vamos a revisar un poco las conceptualizaciones, marketing, los principios de marketing, tal como dice la sesión. Y vamos a ver, denme un cachito. Exactamente, ya. Todos ven la pantalla, ¿no? Bueno, el diplomado, este era el módulo 4, pero bueno, lo estamos adelantando como ustedes bien saben. Entonces, esta es la parte en la que vamos a ver y conceptualizar un poco lo que es el marketing internacional. Ya habíamos visto lo que es el marketing local, lo que es las definiciones de mercado, los contextos, el análisis de mercado, etcétera, etcétera. Y esto ya tiene una connotación un poco más profunda de lo que es la elaboración de estrategias de marketing a nivel internacional. Eh, Cuando hablamos de marketing internacional, tenemos que hablar obligatoriamente de globalización, ¿no? Y al hablar de globalización, debemos eh, profundizar todo lo que son nuestros conceptos de globalización, porque entender el marketing internacional tiende a nacer del efecto o de la consecuencia o de la causa que implica lo que es la globalización, ¿no? Cuando nosotros definimos un concepto de globalización, tenemos que ver todas las repercusiones que tiene sobre la economía. Hay que hacer siempre una diferenciación entre los distintos niveles eh, de globalización, porque hay distintos niveles, y ver cuáles son sus efectos dentro de nuestras economías o dentro de las economías de países vecinos o países lejanos o de todos los países. Entonces tenemos que hacer una conceptualización indistintamente y gradualmente decreciente, porque, a ver, si nosotros vemos, por ejemplo, una globalización a escala mundial, eh, consideramos que este concepto en toda su magnitud se entiende como un imparable proceso que se viene observando, ¿no? Se pone de manifiesto la creciente internacionalización de muchas empresas, la creciente eh, manifestación tácita de todas las empresas con el efecto de ocupar mayores y mejores espacios en mercados que no son los nativos. Eh, y en los últimos años hemos venido experimentando un incremento del flujo del comercio exterior justamente en bienes y servicios por este efecto de globalización. Antes, hasta hace unos 20, 30 años, era muy difícil conseguir algunos artículos, eh, por ejemplo, provenientes de Estados Unidos, que todo el mundo le gustaba ir a comprar a Miami, entonces eran pocos los que podían ir a Miami por los costos elevados, etcétera, etcétera. Que ahora, en la actualidad, nosotros ya podemos tener acceso a fuentes como eBay, como Amazon, que tienen acceso para llegar a nuestro país incluso. Entonces, hay estos flujos comerciales transnacionales han crecido. No solo tenemos acceso al Amazon o al eBay de Estados Unidos, tenemos acceso al Alibaba de China, tenemos acceso a los mercados libres de países vecinos, tenemos acceso a muchas opciones
para empezar a comprar artículos del exterior y de la misma manera del exterior tienen opciones para comprar de varios países vecinos. Entonces, este tráfico de intercambio de mercancías y también de servicios, porque es un servicio el que te dan cuando te envían cualquier artículo que tú has comprado por internet o etcétera, o algún de algún otro tipo, está asociado pues a la transferencia de fondos, de capitales y de, y de tecnología también, ¿no? ¿Por qué no? Después tendríamos que ver también el, el concepto de globalización a escala nacional en cada uno de los países, ¿no? En cada uno de los países nosotros tenemos que ver ya en función de lo que habíamos hablado de la globalización a escala mundial, la globalización es tiene una interacción sobre la economía y el comercio de cada uno de los países, incluso en temas culturales, ¿no? Porque este fenómeno es perceptible a nivel internacional, pero se hace eh, intenso a nivel nacional dentro de cada uno de los países, porque para los efectos de toda esta globalización es necesario ver el desarrollo, la evolución de cada uno de los países. Y esto podemos ver cómo crecen los volúmenes de importaciones o exportaciones de cada uno de los países. Eh, los flujos de entrada y salida, porque bueno, también tenemos que entender que el comercio ilegal, pues, conocemos como contrabando, también tiene mucho efecto sobre la economía y está también inmerso dentro de lo que es la globalización, porque la globalización en realidad es el incremento de compra o de, de flujo comercial o de comercialización entre mercados que no son los nacionales, sino que va más allá de las fronteras en todo caso. Entonces, a nivel nacional, nosotros podemos medir por el volumen de las importaciones, por los flujos de entradas y salidas de capitales, sobre todo, y por el flujo de salida de entrada, de entrada y salida de pagos. Hay mucha eh, interacción en esto. Si hablamos de inversión extranjera, también tiene que ver con el flujo de capitales y podemos ver sucursales de muchas empresas en nuestro país o en algún caso de nuestro país en otros países. Ese también es efecto de globalización. Hay, hay empresas que se instalan en algunos países simplemente por utilizar la mano de obra barata de estos. Eso implica un flujo de entrada de pagos y de capitales, entonces está relacionado directamente con la economía, está relacionado directamente con el desarrollo económico de cada uno de los países. Y bueno, también tenemos que analizar el concepto de globalización a escala sectorial, ¿no? Al- en este caso, todo lo que implica el concepto de globalización en una escala o una actividad o en una posición competitiva de las empresas o- o más propiamente dicho dentro de las operaciones de las empresas, es, es, mm, es una actividad creciente porque ahora, y está muy de moda que se hable de las cadenas globales de valor, que es algún concepto que hemos debido escuchar ya dentro en varios ámbitos. Y la globalización a nivel sectorial tiene que ver mucho con las cadenas globales de valor. Ahora hay muchas empresas que proveen cierta parte de los insumos de un bien final y esto es parte de las cadenas globales de valor. Al final, un producto de un país X tiene insumos de otros países A, B, C, D, E, pero todos participan en ese proceso productivo. Últimamente, Bolivia ha estado proveyendo materia prima en temas o de índole textil o de artículos textiles para
proveer a alguna empresa del extranjero que realiza prendas de alta moda, entonces el producto, si bien sale con una nacionalidad diferente a la nuestra, posee alguna materia prima o algún otro insumo que es de origen boliviano, ¿no? Estos, esta sectorialización se puede ver, se puede medir dentro de este efecto de globalización, este concepto de globalización, con algunos indicadores que sirven para justamente em, medir y regular esta parte de la historia, digamos, del proceso productivo. Por ejemplo, nosotros podemos observar dentro de las cifras del comercio exterior, por ejemplo, el volumen de intercambios comerciales intrasectoriales o utilizar alguna clasificación como el CIU. Todos ustedes han pasado el diploma de comercio exterior. Hemos visto muchos indicadores de medición del comercio exterior. Y entre estos, una de las nomenclaturas es el CIO, es Clasificación Industrial Internacional Uniforme, la cual nos permite medir este tipo de intercambios o nos permite estratificar el tipo de intercambio que estamos teniendo, o el sector en el cual se está haciendo o se realizando el intercambio, la compraventa o la importación y o exportación de algunos productos que son realmente insumos para algunos sectores. Se puede medir por el volumen de inversiones internacionales que tanto de salida como de entrada, o el nivel de ingresos obtenidos en el sector productivo al cual estamos haciendo el estudio. Por ejemplo, eh, hasta hace unos 10 12 años, 10 años creo, un poco menos por ahí, había un proceso eh, habían procesos productivos de transformación de materia prima dentro de las zonas francas que eran considerados eh, y dentro de estos sectores, o había algunos procesos productivos que todavía hay de muchas maquiladoras y las maquiladoras lo que hacen es poner la mano de obra y hacer una parte del proceso productivo, sobre todo en tema textil, para tener un producto terminado que tenga otra nacionalidad. Llega el producto como tela, se lo corta, se lo transforma, se lo costura y se lo manda sin etiqueta. Y en otro país hacen el etiquetado, el embolsado, el embellecimiento en algún caso. Y este producto es vendido como de origen de otro país, que por ahí alguna vez hemos comprado un producto hecho por nosotros y vendido por otro, ¿no? Y bueno, también el tema de la globalización de los mercados, hay que ver un efecto a escala empresarial. Y es lo que les decía, en tema de escala empresarial, es el que más nos interesa, sobre todo porque de ahí la base de cómo ver un poco el efecto o la intención o la voluntad de internacionalizar nuestra empresa, ¿no? Eh, Todas las implicaciones sobre la globalización del marketing internacional están intrínsecas a escala empresarial. El, eh, este, es, este es muy importante, este concepto, porque las empresas, dependiendo del comportamiento que tengan cuando satisfagan el mercado interno, cuando hayan llegado a su límite de producción, pueden dar un salto cuántico hacia el comercio internacional, hacia la internacionalización. Entonces, si pensamos que una globalización a nivel sectorial tiene un efecto importante o tiene una intensidad importante dentro del sector en el cual estamos incursionando, seguramente el efecto de globalización a nivel empresarial va a repercutir y nos va a obligar o nos va a dar o nos va a abrir las puertas para hacer un proceso de internacionalización, ¿no? Eh, ¿Cuáles son esos factores? O sea, bueno, o indicadores más que todo. O sea, ¿qué indicadores son los que nos van a ayudar o nos van a guiar hacia
ya dar ese salto cuántico de la internalización son, por ejemplo, el, la dispersión internacional de las ventas, por ejemplo, o la importancia relativa de las acciones comerciales de otras empresas o de nuestra empresa entre bienes intermediarios o bienes finales, el volumen de flujos de tecnología intraempresa o número de países, mercado con lo que empresa cuenta filiales o cuento con un potencial de venta en estos países, por ejemplo. Entonces es muy importante hablar de todo esto. Entonces nosotros entendemos como que la globalización y el marketing tienen a, a ver, primero, a tener es una tendencia, podemos definir que es una tendencia mundial, que repercute intrínsecamente a los niveles dentro del ámbito nacional, del ámbito sectorial y obviamente del ámbito empresarial, que es lo que nos atañe. Nosotros estamos en ese proceso, por eso estamos suponiendo que hemos creado una empresa, que tenemos una estrategia de comercialización, que ya tenemos las bases para una internacionalización, entonces estamos siguiendo una tendencia de globalización y realizando ya o teniendo las pautas ya para hacer o desarrollar trabajos, estrategias, acciones para empezar con un ámbito internacional. Entonces entramos en el marketing internacional. Esta tendencia tiene que ver también con todos los efectos a nivel global que se muestran con el tema de desregulación de mercados. Como ustedes bien han visto, ha existido una ola creciente en los últimos 30 años, una ola creciente de firma de acuerdos, de procesos de integración, de conformación de bloques de integración, de liberalización comercial, haciendo caso a todo lo que manda y emana de los libros madre del comercio exterior, que son, o toda la normativa del marco jurídico internacional de comercio exterior, como son los textos de la OMC o los acuerdos de la OMC, que, que, que más que obligar y sigan a que exista una liberalización creciente del comercio para eliminación de obstáculos, de comercio justamente para acrecentar estos flujos de comercio que existen entre los países, obviamente salvaguardando las diferencias que existen entre cada uno de los países. Y tiene que ver con esto el tema de la regulación de mercados, porque exigiría, según los textos, exigirían a, a atender a abrir mucho más los mercados, a liberalizar cualquier tipo de obstáculos para que exista una globalización más intensa o que exista un mercado más libre, el cual nos permita comprar cualquier tipo de artículo de cualquier país o venderlo en algún caso, ¿no? Esto siempre va casado al tema de los avances tecnológicos. Como les había dicho, el tema de las compras online ha tenido un avance significativo en esta última época. Eh, Cualquiera ya puede comprar artículos de cualquier parte del mundo. Se han ampliado los servicios de courier, de envío, de entregas de productos. Ya contamos con empresas del extranjero aquí para este servicio. Tiene que ver mucho con la integración de los países, la eliminación de las líneas jurídico-administrativas llamadas fronteras, que a su vez tienen un sistema de control, no solo del flujo de personas, sino del flujo de productos. Y estos sistemas de control están diseñados justamente para eh, salvaguardar justamente los obstáculos proteccionistas que ponen los países, para verificar que se cumplan todos los requisitos proteccionistas que tienen muchos países, para evitar justamente este efecto
de una libre acceso a mercados de sus nacionales para comprar artículos de otros países que sean mucho más baratos, pero que de alguna manera este proteccionismo viene también de la mano de cuidar la industria nacional, ¿no? Tiene que ver mucho con la comunicación. En los últimos años ha habido un avance importante, ya tenemos acceso mediante el Internet, mediante redes sociales, a a mucha información de marketing o del mercadeo que se hace de muchos productos en el exterior. Eh, Tiene que ver con procesos de producción, como les decía, de las cadenas globales de valor, y existe comunicación entre muchas empresas para empezar a ver o empezar a hacer cadenas o concatenar procesos productivos justamente para el objetivo que es, que atañe a toda empresa, que es el negocio y lucrar, ¿no? Porque a veces es mucho más barato comprar un artículo o un insumo casi terminado dentro de nuestro proceso productivo, que hacer toda una instalación de maquinaria o poner una instalación con ciertas capacidades en una empresa para realizar ese mismo proceso productivo que ya está hecho en otro lugar, ¿no? Tiene también con la liberalización, como les decía, de todos los obstáculos, con la liberalización de los controles, de la liberalización del mercado, y tiene que ver con un proceso de crecimiento económico dentro de la empresa, el sector, el país y el comercio a nivel mundial, como habíamos mencionado esta vez en contrasentido a lo que habíamos ido explicando. Bueno, esto eran los conceptos de globalización. Como les decía, teníamos a nivel mundial, a nivel sectorial, nacional y empresarial. Y bueno, ¿cuáles son las implicaciones del efecto o las implicaciones de la globalización en el funcionamiento del marketing de las empresas y organizaciones? El- Dentro de esto, existen muchas implicaciones y todos los cambios que hemos ido viendo van desembocando siempre en la necesidad de las empresas a adaptarse a un nuevo entorno, a un replanteamiento de las filosofías y conceptos de las herramientas, del manejo de las herramientas aplicadas al marketing, para tener un desarrollo tanto a nivel nacional y para dar este salto cuántico hacia a nivel internacional. Eh, hay, hay muchas tendencias que según Kotler, que es el padre del marketing, tenemos el texto de Philip Kotler dentro de la bibliografía porque aglutina digamos que los principales conceptos o los conceptos más importantes de lo que es el marketing desde su base en sí. Entonces, él encuentra muchas tendencias, sobre todo eh, para este nuevo y cambiante entorno, para este efecto que ha causado el proceso de globalización. Y obviamente este efecto de globalización, como les decía, ha generado que la creación del marketing internacional, porque antes hablábamos de marketing que era solo vender, por eso viene un proceso evolutivo del todo lo que es el marketing hacia, hacia esto que es el marketing internacional por este efecto de globalización, ¿no? Y obviamente tiene que ver mucho con los conceptos básicos, por ejemplo, el marketing de relaciones. eh, eh, este pasa con la consecución de transacciones comerciales internacionales, tiene como objetivo crear relaciones de largo plazo, tiene generar canales de comunicación con los clientes, eh, los que sean rentables para la organización. Y este marketing de relaciones está muy de moda y va con toda con toda la última tendencia del marketing, que es el servicio de atención post cliente. Si ustedes tienen un teléfono antiguo, seguramente reciben llamadas mensuales,
Si ustedes han comprado algún vehículo en cualquier casa comercial en Bolivia, se darán cuenta que el servicio postventa ha ha mejorado, digamos, o se ha implementado en algunas empresas. Pasa con algunos artículos no perecederos, digamos, o sea, como decía, con autos, con servicios telefónicos, no así con otros tipos de servicios básicos, pero sí con algunos artículos, la compra de celulares, de televisores, que se les provee servicio técnico, garantías de un año, etcétera, etcétera, que son estrategias de marketing para provocar que uno consuma ese tipo de productos, ¿no? Tiene que ver mucho con esta parte con el marketing de relaciones, que está directamente ligado a lo que es el valor y la cuota del cliente, ¿no? El valor del cliente es lo más importante para la empresa, porque la empresa está abocada a lo que es la búsqueda y el beneficio del cliente. Siempre desarrolla estrategias dirigidas a mejorar las condiciones comerciales justamente para generar un atractivo de compra de nuestros productos, ¿no? Cuando tú le ofreces mejores condiciones, tienes la intención generalmente de mejorar las condiciones que da la competencia, que dan los productos similares, justamente para, para tener ese cliente cautivo, y tiene mucho que ver y relacionado con el marketing de relaciones. Es por eso que les hablaba de los servicios postventa. Ese es el valor que se le da al cliente y que se le muestra dentro de la empresa para poder eh, establecer una relación duradera de más largo plazo, ¿no? Y lo que es la cuota del cliente, es más que orientar el marketing, es hacia orientar al crecimiento de la cuota de mercado, ¿no? La cuota del cliente tiene que ver con ampliar nuestra cuota de mercado, es decir, conseguir mayor proporción del conjunto de compradores, eh, eh, para atraerlos. Hay campañas muy agresivas dentro del entorno nacional, como habéis visto, hay muchas promociones, pero esto también tiene repercusión a nivel internacional. ¿Por qué? Porque también dentro de un plan de marketing tenemos que hacer en función del usos o costumbres de tipos de consumo, también se hacen campañas en el exterior, eh, no de la misma manera que se harían a nivel nacional, pero sí tiene que ver con estos. Y esto tiene que ver con este marketing dirigido a los públicos objetivos, ¿no? Es, 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 es una evolución natural de las empresas, y de las organizaciones, de las asociaciones que producen algún bien o que brindan algún servicio, el, el, el posicionarse en el mercado, ¿no? Uno de los principales objetivos del marketing es lograr el posicionamiento, eh, para alargar el ciclo de vida del producto. Entonces, el posicionamiento, cuando tiene bases bien definidas, logra su objetivo para tener la notoriedad dentro del gusto y consumo del cliente, y, y generar una necesidad o generar la preferencia del consumo de nuestros productos o de nuestros servicios, los cuales estamos produciendo. Y a esto hay también que bajar hacia un nivel de individualización, ¿no? Se tienen que utilizar mecanismos, estrategias, para una personalización de un proceso de venta, por ejemplo, adaptar mensajes para que le lleguen a cierto tipo de personas a los cuales queremos llegar, que no precisamente va a ser un solo tipo de personas, ¿no? Pero hay que hacer una individualización, eh, en, en, eh, en un
en un solo mensaje o en una sola estrategia. Alguna vez, no sé si han visto, por ejemplo, algún mensaje de la venta de algún vehículo que es un vehículo para toda la familia, para pasear, para tener aventura, para hacer, etcétera, etcétera. Y estamos enfocando con mensajes a individualizaciones de públicos objetivos. La aventura tiene que ver más con juventud, el vehículo para viajes tiene que ver con toda la familia, para el paseo, etcétera, 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 y va llegando a cada uno de los miembros de la familia porque en ese proceso de decisión de compra estarán intrínsecos todos esos mensajes que llegan sobre los beneficios que brinda cada uno de los productos, ¿no? Y, y sobre esto tiene un proceso evolutivo hacia un CRM, es un Customer Relation Management, que está en inglés, ¿no? Que tiene que ver con la gestión de las bases de datos de clientes como herramientas estratégicas de marketing, todo este proceso del marketing de relaciones, del valor del cliente, de definir el público objetivo, tiene como con finalidad eh, que las organizaciones tengan a partir de toda la nueva tecnología, toda una base de datos de clientes para la fidelización, ¿no? De, y no solo para la fidelización, sino también una base de datos previa para establecer si esas tendencias sobre el comportamiento de consumo en función de lo que ya habíamos hablado en alguna vez de la segmentación de mercados, ¿no? De tener información valiosa de los clientes, sobre todo a las preferencias, características de compra, peculiaridades demográficas, de ingresos, los cuales nos permiten orientar nuestras estrategias, nuestros mensajes personalizados, individualizados para llegar a cada uno de los clientes, los cuales son la base fundamental para generar el negocio dentro de las empresas, ¿no? Para esto es muy importante el tema de la comunicación integrada de marketing, mantener una comunicación con las personas que conforman nuestro público objetivo, eh, 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 es necesario para disponer instrumentos que permitan, o sea, la concreción de una imagen integrada de nuestro producto que sea, como les decía, con el mensaje individualizado, que manifieste todo el mensaje en función de la visión y la misión de la empresa, de llegar al cliente en función de sus gustos y preferencias. Entonces, a eso tiene que ver un tema de comunicación integrada. Todos los factores de información nos sirven para tener una base importante para tener llegada a cada una de las personas a las cuales queremos llegar para incrementar nuestras ventas. Obviamente tiene que ver con involucrar a todas las personas que componen nuestra organización, nuestra empresa, nuestra asociación o como quieran llamarla, para conseguir eh, que todo esto, desde el proceso productivo hasta la venta final, y es más, podemos llegar mucho más allá al servicio postventa o al servicio del cliente o a los modelos de fidelización de cliente. Cada una de las empresas, de cada una de las personas de nuestra empresa tiene que estar involucrada dentro de toda este esquema integrado de búsqueda de objetivos de la empresa. Y todo esto va a repercutir, perdón, en todo lo que son los modelos de decisión o los modelos de toma de decisión en sí para las organizaciones, porque antes de tener toda esta información, si nosotros quitamos estos 5 cuadros anteriores, el modelo de decisión de una empresa era totalmente intuitiva, había información reducida y simplemente era no diremos capricho, sino era una decisión de una cúpula directiva que decidía los procesos
o los destinos de la organización, pero ahora con toda la información que tenemos y con todo este esquema de valor que se hace al marketing internacional, se tiene un modelo de toma de decisión en función a preceptos o bases fundamentales de información que permiten tomar mejores decisiones y tomar mejores acciones estratégicas orientadas a llegar, como les decía, a un público objetivo y tener un valor y cuota de cliente importante dentro del mercado. Todas estas implicaciones de la globalización están intrínsecas dentro de lo que es el marketing internacional. Y obviamente tenemos que hablar de lo que es el mercado y todos sus componentes. Aquí he querido resumir un poquito qué tenemos que ver del mercado. Si bien el mercado es el lugar físico o virtual donde eh, se, se, se realizan todas las transacciones eh, de intercambio de bienes o servicios, eh, el mercado en sí no tiene una sola definición, ¿no? Tiene muchas definiciones, como lo habías visto en el primer módulo, desde muchos puntos de vista, desde muchos ámbitos, pero hay que conceptualizar, digamos, el mercado desde, o configurar, digamos, vale decir, el mercado es un conjunto de individuos que son susceptibles de adquirir un producto o servicio determinado y están dispuestos a pagar cierto valor por ese producto y ese valor puede ser subjetivo. ¿Y cómo hablamos subjetivo? El valor o la subjetividad del valor del producto se la va a dar en función de los atributos y beneficios que van a recaer en este sobre, o van a recaer el cliente al adquirir este producto o servicio, ¿no? Esto va a coadyuvar directamente para incrementar el tema de los flujos de venta de nuestro negocio, de nuestra empresa, ¿no? Los flujos físicos y económicos, que son los frutos de las transacciones, los cuales están marcadas de lo que hace o a la que atañe a la empresa, ¿no? El tema de los flujos de información, sobre todo, que nos sirve para ver lo que son clientes, lo que son mercados, cuál es el comportamiento del mercado, cuáles son las tendencias actuales, cuáles son los cambios en los deseos y necesidades del cliente, cuáles son los, las nuevas tendencias, las modas, eh, eh, cuál es el entorno del público objetivo, cómo está desarrollándose este mercado que ya habíamos visto también en el módulo anterior y, y cómo está el mercado actual y sobre todo viendo esto tenemos que ver un poco más la estructura del mercado, ¿no? Y es la estructura del mercado tiene que ver con dos aspectos fundamentales, ¿no? La estructura del mercado ya definida por la empresa tiene que ver el mercado actual que tiene y el mercado potencial. El mercado actual es el conjunto de personas las cuales ya tenemos una relación con un intercambio comercial y el mercado potencial es digamos que podemos definirlo como un número máximo de personas que son susceptibles a adquirir nuestros productos, que están dispuestas a, a a valorar nuestros productos o justificar que el valor de nuestros productos, el valor de intercambio monetario, es suficiente y necesario para satisfacer todas sus necesidades. El mercado potencial está definido o está disponible, digamos, para todas las empresas. Nosotros tenemos un mercado potencial amplio que va a distar mucho del mercado actual. Existe mucha competencia en el mercado, entonces tenemos que estar en constante actualización e información o tener la información de primera mano de cómo va el comportamiento del mercado para tener la versatilidad necesaria, lo que les decía en las anteriores sesiones, la versatilidad necesaria de adaptarse, ¿no? El marketing también implica adaptarse y tomar decisiones prontas
para entrar en competencia dentro del mercado. Y también tenemos que ver un poco los temas de límites del mercado, ¿no? Eh, los límites del mercado son de gran utilidad para las organizaciones porque al establecer los límites del mercado, eh, también nos da las pautas para establecer em, ciertas barreras, las cuales no deberíamos pasar justamente por estrategia, ¿no? Tenemos que tener límites físicos o geográficos, no podemos ir más allá de lo que vemos, o como dice la vieja frase, no podemos mascar o comer un bocado más grande de lo que da nuestra boca. Entonces, hay límites físicos que son de territorio, de geografía, que condicionan o restringen nuestros mercados o que restringen la actuación de nuestra empresa dentro del mercado, ya sea local, regional, nacional, internacional, pero existen límites de los cuales debemos respetar porque una una no limitación, digamos, de este mercado nos puede implicar incluso hasta pérdidas. Por eso tiene que ver mucho el tema de límites con la definición de la estrategia de la empresa, con la definición de los alcances que queremos que tenemos que ver. Y estos límites generalmente están establecidos dentro de la misión y la visión de la empresa, ¿no? Hay que tener también límites según las características de las personas, de los consumidores, por los propios atributos del producto, por los propios beneficios que ofrece el bien o servicio. Generalmente está concebido para cierto grupo específico de personas por las características ya que habíamos visto de segmentación. Cuando nosotros hacemos las características de segmentación, estamos poniendo ya un límite por el tipo de mercado, por el tipo de cliente al cual queremos llegar, ¿no? Y el tema de límites por el uso de productos, estos son los tres límites más importantes que tenemos que poner al momento de establecer nuestras estrategias. Eh, eh, Estos límites del uso del producto son muy importantes porque eh, son, son los límites que ponemos dentro del mercado. El- no podemos extralimitarnos en los usos o beneficios del producto. El- ¿A qué me voy? No deberíamos exacerbar algunos beneficios que brinda el producto justamente solamente para generar mayor negocio y tal vez estamos generando un efecto contrario a lo nuestro porque seguramente mm, tal vez exacerbamos en los beneficios que no son una talla al cliente, que puede ser esto contraproducente a nuestro producto, ¿no ve? Eh, y, Y de estos límites, nosotros tenemos que tener la capacidad de establecer no solo nuestro público objetivo, sino también los límites, tanto en nuestro producto, en el uso de nuestro producto y también en la característica geográfica del producto, ¿no? También tenemos que hablar de los elementos del mercado. Dentro de los elementos del mercado tenemos que ver dos ópticas muy importantes, ¿no? Según Kotler y también según Martín Amario, que también es un gran estudioso del marketing, el mercado está compuesto por dos elementos fundamentales que pueden estar eh, observados, especificados desde diferentes ópticas y y dentro de esto existen, bueno, estos dos elementos son la oferta y la demanda. Eso es lo que atañe al mercado, ¿no? Como ya habíamos visto. Desde la perspectiva de la oferta, por ejemplo, desde el lado de la oferta, el mercado está configurado por el total de las organizaciones que comercializan un producto. Ahí estamos hablando de todo el sector que comercializa el producto. Eh, por ejemplo, dentro de ese sector también vamos a encontrar la competencia, que son
todas las empresas que ofrecen un producto similar, sustituto o complementario de nuestro producto, ¿no? Dentro de ese sector. Esos son, digamos, los dos componentes dentro de este elemento de mercado. Los elementos de mercado, ya les he dicho, son la oferta y la demanda. Y desde el lado de la demanda tenemos, es un poquito más grande este elemento porque está compuesto por todo el conjunto de personas, organizaciones que están dispuestas a comprar los productos. Hablamos de todo el mercado potencial más todo el mercado actual que tenemos, ¿no? Eh, toda, em, todos estos dos elementos y la medición de estos, vamos a ver cómo se realiza una medición del modelo de oferta y del modelo de demanda para establecer acciones, estrategias bien definidas cuando en el siguiente unidad de aprendizaje vayamos armando lo que ya es un plan de marketing internacional. Se estructura a partir de mucha información que se tiene de mercados, tanto de competidores, de productos alternativos o simplemente del gusto y preferencia del, del- del mercado potencial en realidad. Y bueno, por último tenemos que hablar lo que son la clasificación de los mercados. Ya habíamos visto en una anterior que los mercados se clasifican por diferentes criterios. Hay diferentes tipologías de mercados y hay varios criterios para clasificarlos, ¿no? Primero, por la naturaleza o por el tipo de producto. Ya hemos visto que hay mercados agropecuarios, mercados de materias primas, de productos manufacturados, mercado de servicios, el mercado de activos financieros y uno que es muy nuevo, que es el mercado de ideas, ¿no? Que son ya, eh, el, es es un mercado nuevo donde venden los proyectos o se venden la propiedad intelectual de algunos productos, ¿no? Eh, Ahora, viendo también por el lado del ámbito geográfico, existen el mercado local, el mercado regional, el mercado nacional, el mercado internacional. eh, y esto va a depender del área de preferencia de comercialización que tengamos dentro de la empresa. También hay los mercados que ven desde el elemento de la oferta, o podemos clasificarlos del elemento de la oferta a los mercados que tienen que ver con un mercado que ya habíamos visto que era de un tipo monopolista o de un tipo oligopolista o de un mercado en competencia perfecta, ¿no? Si vemos el monopolio de la oferta es la estructura de un mercado que tiene que estar moderada o está conformada por un único oferente, ¿no? El monopolio de la oferta tiene que ver con esto. Generalmente se presenta en los servicios básicos. eh, Existe un mercado monopólico en el caso de La Paz, por ejemplo, por la empresa de servicio de aguas o de electricidad cada uno de los hogares. Este generalmente está regulado, pero este es un mercado o un monopolio de la oferta, ¿no? Un oligopolio tiene que ver con mercados conformados por un cierto número de oferentes que comercializan sus productos y que establecen barreras altísimas de entrada a este mercado, los cuales están también regulados, pero al tener barreras altas de entrada, eh, eh, tienen tendencias a ofrecer un solo producto entre un número reducido. Por ejemplo, las líneas aéreas. No cualquiera puede abrir una empresa de línea aérea, tiene ciertas regulaciones, ciertos requisitos, ciertas condiciones para poder abrir. Aparte que la barrera altísima de entrada es la alta inversión que se debe realizar para tener, digamos, una línea aérea. En este caso, los servicios de transporte, los servicios de courier, porque tienen que ver o atañan a tener muchos otros servicios dentro de esto. Entonces es un oligopolio de un número reducido de empresas que ofrecen el mismo bien o servicio.
La competencia monopolística es una tipología de mercado eh, que se caracteriza por tener un amplio número de oferentes que abastecen o que ofrecen a un número altísimo de demandantes, una oferta diferenciada y equilibrada, ¿no? Eh, y generalmente, bueno, por ejemplo, uno de los ejemplos que podríamos mostrar, digamos, en las competencias monopolísticas, por ejemplo, son lo que decíamos hace rato, ¿no? Las compañías de autos o los servicios de telefonía o la tecnología, computadoras, etcétera, etcétera, que son competencias monopolísticas que tienen cierto grupo de amplio número de oferentes para ciertos grupos de demandantes, ¿no? Y el tema de los mercados en competencia perfecta que tiene eh, que ver por un número muy grande de oferentes cuyos servicios, bienes están dentro del mercado y entran en una competencia perfecta porque tienen un nivel de homogeneidad, de similitud que dista mucho de diferenciar los productos son productos de consumo masivo que tienen gran demanda. em, Ahí, digamos, los factores de diferenciación van a ser los beneficios adicionales que prestarían los productos. Hace unos 20, 30 años, por ejemplo, muchas empresas vendían, por ejemplo, fideo. Podemos tomar el ejemplo del fideo. Había muchas empresas ofreciendo fideos, había de uno, dos, tres estilos. Ahora, en la actualidad, tienes muchas empresas ofreciendo también fideos, pero los fideos ahora tienen vitaminas, tienen hierro, tienen sabores, tienen colores, tienen formas. Entonces, cada cual se ha ido innovando, evolucionando y tratando de diferenciarse de un mercado de competencia perfecta. Esto no precisamente atañe a que puedas entrar, no podría ser considerada una competencia monopolística porque, por ejemplo, en el tema de automóviles hay ciertos oferentes para cada uno de los estratos, no las personas que puedan acceder a un vehículo barato puedan acceder, digamos, a un tipo de un vehículo chino, digamos, puedan tener la capacidad de adquirir un vehículo de mucha más alta calidad como el Mercedes o el BMW, que están enfocados a ciertos públicos objetivos. Los autos chinos son no de baja calidad, sino de bajo presupuesto, pueden estar enfocados a otros clientes. Pero en el caso de los fideos son mercados de competencia perfecta y casi todos tienen el mismo valor. Algunos tienen algún valor diferenciado porque te ofrecen muchos mayores beneficios o tienen mucho mayor estándar de calidad, pero siempre entran en mercados de competencia perfecta porque tienen varios oferentes a los mismos precios para participar en el mercado en lo absoluto. Toda la gente que tiene altos o bajos ingresos va a consumir este tipo de producto, por ejemplo. Y también hay que ver dentro de esta estructura, hay que atender el mercado en función al tipo de demanda, ¿no? Hay mercados de consumo, que son los grupos de personas que demandan los productos y servicios para satisfacer necesidades, los mercados organizacionales, que son los mercados que están conformados por organizaciones más grandes que demandan productos y servicios, que atienden a necesidades generadas por procesos productivos, por ejemplo, la utilización de materia prima para generar otro producto o la comercialización hacia otras personas, organizaciones para la obtención de un beneficio a través de la reventa. Esto tiene que ver, por ejemplo, muchos han debido ver las ventas piramidales, el tema de Herbalife, el tema de la venta de cosméticos que tiene un efecto piramidal, eh, o y también la inclusión, la generación de los servicios sin ánimo de lucro, eh,
son las principales características que atañen al modo de demanda, ¿no? Los mercados de consumo inmediato, eh, que son aquellos donde la oferta de productos se extinguen de inmediatamente una vez utilizados. Por ejemplo, son, a ver, como ejemplo de estos, por ejemplo, el café, digamos, una taza de café, un vaso de café, o, o- o los jugos, no sé, que implican un mercado de consumo inmediato, ¿no? Los mercados de consumo duradero son aquellos ya que posibilitan la utilización de los productos más a largo plazo, los automóviles, los computadoras, los celulares, etcétera, ¿no? Y también los mercados de servicios que como su nombre lo indica, tienen el consumo inmediato duradero, por ejemplo, servicios telefónicos, algún servicio de delivery, etcétera, etcétera, que tienen esa cualidad, ¿no? Hay que ver dentro de- de- de las características diferenciales entre un bien y un servicio, que un servicio, por ejemplo, tiene que tener los servicios generalmente tienen cuatro características, ¿no? La intangibilidad, o sea, es algo que no se puede tocar, la caducidad, que es generalmente consumo inmediato, la variabilidad, es el factor que implica a tener la variación de los servicios o la diferenciación de los servicios y la inseparabilidad, ¿no? Del servicio siempre va asociado a la compra de un bien en este aspecto. Siempre he dicho que el siglo XXI es el siglo de los servicios, porque mientras mayor beneficio le otorgues al cliente, va a ser mayor el consumo de tu producto, pero tu producto siempre tienes que asociarlo a un servicio, entonces el servicio es lo que está poniéndose de moda y lo que está involucrando mucho de la tendencia en esto, ¿no? Eh, hay que, eso es lo que atañería a mercado, ¿no? Ya entrando en materia de marketing internacional, ¿no? Em, Tenemos que ver también un poco dentro del mercado, el proceso de comercialización de nuestros productos nos sirve mucho para establecer las pautas o las estrategias que nos van a servir para ciertos procesos dentro del tipo de mercado al cual queramos ingresar, o en el cual estamos inmersos y queremos ampliar nuestras fronteras, ¿no? Y dentro de ese tipo de análisis de mercado, del proceso productivo, también tenemos que ver los análisis de la conducta del consumidor, qué es lo que motiva la compra. Y como les decía, el servicio siempre está asociado al producto. El servicio siempre está asociado al producto y los motivos de compra, según su comportamiento, ya hemos visto, son motivos de compra racional, por un lado, que son que están derivados del consumo de compra, del razonamiento lógico del cerebro de la persona, porque esta compra racional tiene que ver con la satisfacción de necesidades que, que brinda los beneficios o todos los atributos que tiene nuestro producto, nuestro servicio, dentro de todas las alternativas que tengamos dentro de la competencia que tengamos, ¿no? Generalmente las compras racionales están ligadas a la capacidad de compra, a las necesidades básicas y a lo que es necesario comprar para estar o para satisfacer las necesidades básicas de cada uno de los clientes. Y por otro lado también están los motivos de compra emocionales que tienen que ver más
eh, la generación, lo que siempre he dicho, el marketing genera necesidades y entonces tiene que ver con compras emocionales, ¿no? Generar la necesidad de que compre cualquier tipo de producto, eh, siempre enfocado o relacionándolo con un tema de reconocimiento social, de distinción, de respuesta impulsiva a un estímulo que hacemos hacia el cliente para que éste emocionalmente pueda adquirir el producto por temas de autoidentificación, de resaltar o de ser, oye, llevar la moda, por ejemplo. Esos son tipos de compra emocional a los cuales tenemos que llegar en función a las estrategias que hacemos de marketing, ¿no? Y ya en el marketing internacional, podemos definir como el conjunto de estrategias o acciones de marketing dirigidas especialmente a la comercialización de bienes y servicios en mercados internacionales, aprovechando todas las ventajas asociadas a la creciente globalización que tenemos, ¿no? Ahí hay varias varios tipos de estrategias en función a la orientación, al tipo de empresa, al tipo de enfoque y el tipo de estrategia de marketing se pueden ver. En el cuadro podemos observar eh, mm, varias de estas. Eh, por ejemplo, hay que tener en cuenta muchos factores dentro de estos digamos, de estos elementos que están asociados o están intrínsecos dentro del marketing internacional. Y bueno, y con esto vamos a terminar la clase de hoy, porque bueno, teniendo en cuenta también la fecha, las fechas, vamos a dejar un poquito para más adelante todo lo que es ya entrar en lo que es materia de marketing internacional y todos los elementos, pero aquí, hasta aquí vamos a llegar. La presentación es un poquito más larga y vamos a cortarlo aquí, pero voy a terminar de explicar el cuadro, ¿no? Bueno, hay muchos factores que hay que tomar en cuenta al momento de establecer o de ver muchos de los elementos de toda nuestra alta gama del marketing, ¿no? Hay que tener una información clara de la distancia de física entre el centro de producción y del consumidor, la distancia psicológica, sobre todo, que existe entre los agentes que participan en todo el proceso de comercialización. eh, y, y dentro de esto existe, por ejemplo, una orientación por el tipo de empresa, por el enfoque, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a lo que es lo básico, una orientación nacional concentra todos los objetivos de la empresa solo hacer una comercialización dentro del mercado nacional, local, etcétera, etcétera. Tenemos un enfoque nacional, una empresa a nivel nacional, la estrategia se le establece en función solo a esto, ¿no? Ahora, si tenemos una orientación etnocéntrica, ¿ya? Desde el enfoque comercial existe una extensión del marketing a nivel doméstico y que puede repercutir en tomar en consideración varias diferencias existentes entre el mercado nacional, la empresa y los distintos mercados internacionales. Esta orientación etnocéntrica, digamos, está guiada hacia generar una empresa internacional como referencia del mercado nacional. Vale decir, pueden ser productos domésticos que salten o que resalten ciertos factores para que sean consumidos a nivel internacional. Este tiene que ver mucho con los productos identificados dentro de un país que pueden ser comercializados hacia otro, generando algún tipo de necesidad. Y uno de los ejemplos que siempre he puesto para esto, por ejemplo, es la Inca Kola. Eh, Esa solo se consumía en el Perú, pero ahora a todo el mundo le gusta la Inca Kola con el ceviche porque tiene una identificación. El ceviche es peruano y el producto de la Inca Kola siempre va acompañado del ceviche, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con una estrategia internacional y tiene que ver con la extensión de las decisiones de las estrategias nacionales hacia un ámbito internacional, ¿no?
Si nuestra empresa tiene una orientación policéntrica, por ejemplo, es donde la empresa empieza a tomar conciencia de las posibilidades que brindan los mercados internacionales. Puede ser una empresa multinacional, y al hablar de una empresa multinacional podemos hablar de incluso el establecimiento de asociaciones estratégicas con el objetivo de establecer cadenas globales de valor o procesos productivos dentro de cada uno de los países que atañan o que vayan hacia un producto final único, ¿no? Eh, en esta orientación, el enfoque es que cada país es único, la estrategia tiene que ser multidoméstica y tiene que ser adaptable a cada característica de cada uno de los territorios. Una orientación regiocéntrica tiene que ver también con una empresa multinacional. A medida que van aumentando el conocimiento de los mercados, se comienzan a establecer o a detectar similitudes comerciales entre los diferentes territorios y se realizan estrategias de marketing conjuntas para nuevos segmentos, ¿no? Tiene eh, una, una cualidad de empezar a abarcar muchos más segmentos y a difuminar las diferencias existentes entre productos de la competencia y el nuestro para hacer, digamos, un consumo un poco más universal. Se empiezan a identificar zonas homogéneas, zonas geográficas homogéneas, y generalmente se da estrategias de adaptación de cada una de estas zonas homogéneas, generando públicos objetivos un poco mayores o también en grupos o de diversificación de grupos público objetivo, ¿no? Una organización geocéntrica es donde podemos considerar que las estrategias de marketing internacional tienen una perspectiva global. El mundo es un solo mercado y toda la estrategia está guiada a tener una estrategia global de marketing que llene, que ese es, digamos, que el sumum o, o un, un objetivo alcanzado a nivel internacional de tener una presencia física a nivel global. Eh, por ejemplo, McDonald's, la Coca-Cola, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y esto muestra las diferencias que están mostrando dentro de los mercados nacionales e internacionales los productos que tienen esta nueva perspectiva o esta presencia en realidad a nivel global que, que todos quieran tener. Hay muchas marcas reconocidas que están a nivel global que no necesitan más que seguir haciendo un marketing tradicional de publicidad, de presencia para mantener su posicionamiento a nivel global. No vamos a encontrar una Coca-Cola que brinde un servicio al cliente, si bien han establecido un call center donde puedes establecer alguna queja, pero más allá de eso, todo el mundo sigue consumiendo la Coca-Cola o un servicio postventa de alguna otra marca, qué sé yo, de Nestlé, por ejemplo, etcétera, etcétera, y que atañe a toda una participación global del mercado. Bueno, aquí vamos a dejar para más adelante, para la siguiente presentación, los procesos de internacionalización de la empresa, cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas, los obstáculos. Vamos a dejar para ver cómo establecer políticas de producto, de clasificación de productos ya con una visión y perspectiva internacional, cómo se determinan las carteras de productos. Vamos a ver un poquito más también más adelante cómo hacer análisis de los productos, viendo un poco el ciclo de vida de los productos y vamos a tener un proceso un poquito más largo, vamos a tener una sesión un poquito más larga la siguiente clase para insertar estos conceptos de marketing internacional con la simple óptica de
que ya podamos tener la capacidad de empezar a hacer una planificación de marketing internacional, porque si bien hemos dado las pautas de lo que es la elaboración de un plan de negocios, a nivel local hay muchas diferencias a nivel internacional y muchos más elementos que hay que considerar al momento de, eh, de dar el segundo paso. El primer paso es la decisión de internacionalizarse. El segundo paso está fundamentado en las acciones que se deben realizar ya in situ en el mercado internacional destino que hemos definido en función de las potencialidades que tiene nuestro producto, ¿no? Eh, Dejo de compartir la pantalla. Eh, Estoy abierto a escuchar algunas opiniones. Wow, se han ido el resto de compañeros, pero bueno, como les digo, la grabación de esta sesión va a estar mañana, más el cuestionario, para que puedan resolverlo hasta la siguiente semana. Para mí ha sido un grato placer estar con ustedes hoy día. Les deseo nuevamente una feliz Navidad y vamos a estar